¿Qué onda chicos, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo joya? En el día de hoy analizaré un video que considero que se ve bastante interesante, que se llama Los 7 dinosaurios más poderosos y mortales de la historia. Vamos a analizar si el video tiene algún tipo de incongruencia con lo que está contando, y en caso de que diga algo erróneo, pues estaré aquí para informarlos. No los entretengo más y ¡púchale play! Los 7 dinosaurios más peligrosos y mortales de toda la historia. Carnotaurus. Con un nombre que significa toro carnívoro, nos podemos imaginar que este dinosaurio era desagradable, rudo y de seguro bastante peligroso. Era un terópodo, estos se caracterizaban por andar en 2 patas y ser carnívoros. Se considera que su tamaño era mediano en comparación a otros terópodos porque tenía 9 metros de longitud y 3.5 de altura. Su peso era de alrededor de 1500 gramos y otro dato interesante es que a pesar de que sus ojos eran pequeños, estaban bien protegidos y miraban al frente, lo que es poco común en los dinosaurios. Bueno, no se equivocó del todo, pero hay un par de cositas a analizar. Iniciando, dice que el Carnotauro medía unos 8 o 9 metros de largo y 3 metros de alto. No, en realidad el Carnotauro podía llegar a medir unos 2 metros y medio hasta la altura de las caderas y alrededor de 8 metros de largo, con un peso que oscilaba entre los 1700 kilos y los 2000 kilogramos. Pero ojo, estas medidas únicamente se podrían aplicar, por ejemplo, para el ejemplar más grande de Carnotauro registrado, que es el MACN CH894, por lo que un ejemplar adulto normal no llegaría a tales dimensiones, seguramente se quedaría entre los 2 metros de altura y unos 7 metros de largo. Si acaso en la información restante no está muy equivocado del todo, pero no lo completó al 100%, porque sí, Carnotaurus astrei significa toro carnívoro de Anselmo de Sastre. Fue un dinosaurio terópodo abelisáurido que habitó en lo que viene siendo el Cretácico tardío, entre los 72 y 69 millones de años aproximadamente en lo que hoy en día es Argentina. Dentro de todo, el video no se alejó mucho de la información real, pero sí es cierto que no está al 100% verificada, obviamente. Este nombre es un poco complicado, pero vamos a probar. Carcharodontosaurus. Creo que me salió perfecto. Este dinosaurio era tan temible que te puedo asegurar que estarías muerto incluso antes de haber aprendido a pronunciar su nombre. Era uno de los dinosaurios carnívoros más altos y pesados. Tenía unos 13 metros de altura y pesaba entre 10 a 15 toneladas. Este chico rudo era carnívoro con enormes mandíbulas y dientes afilados. Incluso era más alto y masivo que el tiranosaurio Rex, pero tenía un cerebro mucho más pequeño. Ay, amigo, ¿qué tiró? Como dice nuestro amigo Peter, ¿de dónde salen estos rufianes? Nuevamente tenemos el problema de la pronunciación del nombre, y es que si bien tiene la C y la H en el nombre, no se pronuncia Carcharodontosaurus. Esto ocurre debido a que la mayoría de los nombres de los dinosaurios están en latín. Eso quiere decir que la C y la H en latín no se pronuncian, sino más bien tienen el sonido de una J o el de una K. Por eso se pronuncia Carcharodontosaurus. La especie es Carcharodontosaurus saharicus, que significa lagarto de dientes de tiburón. Luego se confunde y dice que medía 13 metros de altura. Aquí creo que se confundió el youtuber y quiso decir longitud, y es que el Carcharodontosaurus más grande que existe, que es el UCRC PB12, tenía una longitud de 12,20 metros de largo y unos 3,7 metros de altura hasta las caderas, con un peso que podía fácilmente llegar a las 8 toneladas y media. En este punto el muchacho empieza a exagerar y eso no me gusta para nada, ya que dice que el Carcharodontosaurus pesaba entre 10 y 15 toneladas. Esto es una exageración terrible, ya que el Carcharodontosaurus, como dije anteriormente, como mucho podría haber pesado entre 8.500 kilos y 8.700 kilos. Y para rematar el chiste dice que el Carcharodontosaurus era más grande y masivo que el Tyrannosaurus Rex. Eso es un dato completamente falso, ya que ni siquiera supera en peso a los ejemplares más grandes, como por ejemplo Scotty, que fue uno de los Tyrannosaurus Rex más grandes del mundo, llegando a pesar entre 8 y 10 toneladas. Prácticamente el muchacho ya nos está exagerando un poquito el tamaño de los dinosaurios para que parezcan más grandes. Dilophosaurus. Llegaban a medir hasta 6 metros de altura y pesaban media tonelada. Y aunque es evidente que hay dinosaurios que con su apariencia física causan terror, no te dejes engañar desde chiquitín, porque sin duda pertenecía a los dinosaurios más agresivos y sanguinarios. Y a pesar de que no era muy grande, este pequeño carnívoro era muy rápido y ágil, y además tenía dientes afilados, al igual que sus garras. Bueno, me parece que el muchacho acá se emocionó de más, ¿no? Como que empezó a tirar datos por ahí, como que no quedan del todo bien. Pero bueno, vamos a comenzar por lo básico. Su nombre es Dilophosaurus wethereili, que significa lagarto de 2 crestas de John Wetherili.
que fue el que estaba a cargo durante la excavación en donde se encontró este fósil, haciéndole referencia a las dos crestas que se hallan arriba de su cráneo. Vivió en el período Jurásico inferior, hace unos 193 millones de años aproximadamente, siendo un dinosaurio terópodo carnívoro de un tamaño relativamente mediano. En el video se confunde nuevamente el muchacho y le asigna 6 metros de altura. Seguramente quiso decir longitud, pero en realidad la estimación más exacta es de unos 7,35 metros de longitud y una altura de 1,7 metros. Sumado a que el peso no está del todo desproporcionado, ya que verdaderamente el dinosaurio pudo haber llegado a pesar entre 400 y 500 kilos. Si acaso se refiere al Dilophosaurus como un carnívoro pequeño, cuando en realidad el dinosaurio era un carnívoro mediano. Dicha confusión aparece debido a que en la película de Jurassic Park aparece un modelo juvenil, el cual es bastante chiquito, entonces la gente cree que el Dilophosaurus era chiquito, cuando en realidad era un carnívoro bastante grandecito. Dinosaurio. Fue el carnívoro más grande que llegó a vivir, indiscutiblemente era el más alto y más largo comedor de carne, llegando a ser incluso más grande que el tiranosaurio Rex y el Gigantosaurus. Este chiquitín tenía nada más y nada menos que 18 metros de altura y podía alcanzar un peso de 20 toneladas. Pero lo que hacía único a este enorme dinosaurio era su crecimiento distintivo a lo largo de su columna vertebral, pero lo que también distingue al Spinosaurus de los demás es que tenía un cráneo alargado, muy parecido al cráneo de un cocodrilo. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué datos se acaba de inventar, hermano? Tanto trabajo es buscar información, no te digo que información precisa, pero al menos no sé, mírate Wikipedia al menos. Comienza con algo leve diciendo que el Spinosaurus era más grande que el Tyrannosaurus Rex. Este dato no está del todo equivocado, pero sí es cierto que al menos de momento el Tyrannosaurus Rex sigue siendo mucho más pesado y grande que el Spinosaurus. Segundo, se confunde de especie y en un momento dice que el Spinosaurus era más grande que el Tyrannosaurus Rex y el Gigantosaurus. Esto es una equivocación por parte del youtuber que confundió dos especies de dinosaurios distintos. Y es que no es lo mismo Giganotosaurus que Gigantosaurus. ¿Por qué? Porque Giganotosaurus es el dinosaurio carnívoro y Gigantosaurus es un saurópodo que vivió en lo que hoy en día es Inglaterra hace unos 155 millones de años aproximadamente, que viene siendo el Jurásico. Luego comienza a exagerar nuevamente, ya saben que no me gusta, y le manda que el Spinosaurus tenía 18 metros de altura y un peso de 20 toneladas. Lo de la altura nuevamente se confundió con longitud, y en cuanto al peso es una exageración monstruosa, ya que no existe ningún terópodo carnívoro que llegue a las 20 toneladas de peso, siendo el Tyrannosaurus Rex el dinosaurio carnívoro con mayor peso de apenas 8 a 10 toneladas. De hecho, el individuo de la especie más grande que existe es el MSNM B4047, que apenas llegaba a los 15 metros y medio de largo, con un peso que rondaba entre las 8 y 8 toneladas y media. Básicamente nos acaba de mandar una exageración colosal, poniéndole al Spinosaurus el peso de un saurópodo mediano. Giganotosaurus. Era un poderoso depredador con una longitud estimada entre 12 a 13 metros y con un peso entre 6 a 13 toneladas. Tenía un gran cráneo sostenido por un cuello poderoso, sus dientes eran como cuchillas grandes y estaban bien adaptadas para cortar carne, y es que este era uno de los carnívoros más grandes que jamás ha existido. Este adorable animalito fue siempre muy furioso, además tenían cabezas enormes y un cuello corto y musculoso, por lo que de un solo movimiento podían desgarrar cualquier cosa que mordieran y así devorar presas enteras. También tenía una cola larga que le servía de contrapeso y equilibrio. De momento no dijo nada que estuviese equivocado del todo, tomando en cuenta los anteriores dinosaurios y las exageraciones que mandó. Dentro de todo creo que es de los dinosaurios que dio una información un poco más completa. Si acaso sí que tuvo problemas a la hora de asignarle el peso, ya que si bien la longitud dentro de todo está correcta, entre los 12 metros y 13 metros de largo, lo cierto es que tiró una diferencia de pesos bastante grande, y es que puso que el Giganotosaurus podía llegar a pesar entre las 6 toneladas y las 13 toneladas. No está mal del todo, pero sí es cierto que es un enorme abanico de posibilidades, tomando en cuenta que hay muchos individuos de la especie. Hubiera estado mejor que tomar al menos los individuos más grandes de la especie, como por ejemplo el MUCP-B95 o el MUCP-B-CH1, los cuales seguramente podrían haber alcanzado el peso que pide el video,
siendo el CH1 el que pesaba entre 6 y 8 toneladas y el 95 el que llegaba a pesar hasta 11 toneladas. Claro que las estimaciones más exactas colocan que el Giganotosaurus más grande, que es el P95, pudo haber pesado hasta 8.800 kilos y rozado por ahí si acaso los 9.000. En el video el muchacho nuevamente dice que el Giganotosaurus era más grande que el T-Rex, cuando en realidad no, el Tyrannosaurus sigue siendo muy superior en peso al Giganotosaurus. Allosaurus. Era tal vez el carnívoro más sangriento en el periodo Jurásico. Solía ir detrás de cualquier cosa que se moviera. Otro dato interesante es que era conocido por atacar y devorar a otros carnívoros y por utilizar garras afiladas para mutilar a sus víctimas mientras atacaba con sus enormes dientes. Dentro de todo no se equivocó mucho en la poquísima información que puso, pero sí es cierto que quedó con muy poca información en comparación a los demás dinosaurios aparecidos en el video. El muchacho del video mencionó que vivió en el Jurásico, y esa información es verdadera, ya que el Allosaurus vivió en el Jurásico superior, entre los 155 y 145 millones de años, en lo que hoy en día es Norteamérica y Europa. El actual individuo más grande de la especie de Allosaurus fragilis es el AMNH 680, que podía llegar a medir entre los 7 y 9 metros de largo, con un peso que podía oscilar entre las 2 toneladas y las 2,7 toneladas. El Tiranosaurio Rex. Este legendario dinosaurio tenía varios atributos necesarios como para ser llamado el dinosaurio más temible de todos los tiempos. No hay duda de que era una máquina de matar completamente funcional. Este reptil prehistórico era capaz de morder con más de 3.500 kilos de fuerza, y para que nos hagamos una idea, esto significa que este dinosaurio tenía hasta 2 veces más fuerza que la mordedura de los cocodrilos más grandes. Y hay que resaltar que los cocodrilos actualmente son los campeones en cuanto a fuerza para morder. Aunque otros dinosaurios superan al tiranosaurio Rex en tamaño, todavía es el mayor depredador conocido de la Tierra, midiendo hasta 13 metros de largo y 5 metros de altura, y con un peso estimado entre 6 a 8 toneladas. Pero estoy más que seguro que si la farándula o el estrellato existiera en el mundo de los dinosaurios, este sería uno de los más famosos. Y sin duda alguna, es definitivamente el animal más fiero y temible que ha existido en todos los tiempos. Este muchacho es tremendo, repitió nuevamente los errores que cometió en los anteriores dinosaurios. Bueno, no hay problema, vamos a informar un poquito. Comienza con la fuerza de mordida, diciendo que el Tyrannosaurus podría haber tenido unos 3.600 kilos de fuerza en la mordida, cuando en realidad ese dato está completamente equivocado, debido a que un Tyrannosaurus Rex adulto podía superar fácilmente esa cantidad de fuerza de mordida. Como por ejemplo el ejemplar Mor 555, o también apodado como Wankel Rex, el cual podía llegar a tener una fuerza de mordida de hasta 6.198 kilogramos. O también la famosa hembra de Tyrannosaurus FMNHPR 2081, conocida como Sue, la cual podía ejercer una fuerza de mordida de hasta 6.457 kilogramos de fuerza. En cuanto al peso, no estuvo del todo desproporcionado, pero hubiera estado bien que use algún ejemplo puntual. Y es que existen 3 tiranosaurios que pudieron llegar a tener un peso superior a las 8 toneladas, comenzando por Sue, la cual pudo haber tenido entre 8.000 y 9.000 kilos. A esta le sigue el Tyrannosaurus Rex Scotti, el tiranosaurio más famoso del mundo, que pudo haber tenido un peso entre los 8.800 kilos y las 10 toneladas. Y para finalizar tenemos al ejemplar conocido como Ed Cope, siendo el Tyrannosaurus Rex de mayor tamaño descubierto hasta la fecha, con un peso de entre las 10 toneladas y 11 toneladas. Siendo que este ejemplar casi nunca lo toma en cuenta, no porque no sea enorme, sino precisamente porque debido a su escaso material fósil, que consiste en un par de huesos de las piernas, un fragmento de las vértebras y un fragmento de la mandíbula, hace muy difícil la tarea de poder realizar el estimado del peso que pudo haber llegado a tener el ejemplar, lo cual al fin y al cabo termina causando que las suposiciones terminen siendo bastante variadas. Por eso siempre utilizo Scotty, ya que tiene la mayor cantidad de información disponible y ayuda a que las estimaciones sean un poco más exactas. En cuanto al video, menciona que hay especies de dinosaurios carnívoros más grandes que el Tyrannosaurus. Este dato es falso, ya que de momento el Tyrannosaurus Rex sigue siendo la especie de dinosaurio carnívoro más grande que existe, superando en peso al Giganotosaurus carolini y Spinosaurus aegyptiacus. Claro que esto en un futuro puede cambiar si se encuentran ejemplares más grandes de estas dos especies, pero de momento el Tyrannosaurus Rex sigue siendo la especie con mayor tamaño y peso de los dinosaurios carnívoros.
En conclusión, si tuviéramos que puntuar este video con unas 5 estrellas, tendríamos que puntuarlo con un total de 1,5 estrellas. Tiene buena edición, pero lo cierto es que tiene un montón de inconveniencias con la información presentada, además de presentar muchas exageraciones o alteraciones de la especie, dándole características que no son propias de dichos animales. Por eso, gente, siempre les recomiendo investigar un poco acerca de lo que están viendo, así no los agarran y los engañan de manera desprevista. Recuerden, gente, que me pueden poner en los comentarios algún video que quieren que analice si encontraron alguna falla. Muchas gracias, gente, por acompañarme hasta aquí llega el video de hoy. Y recuerden, hagan la tarea, coman vegetales y dúchense al menos 3 veces en la semana. Sin nada más que decir, adiós.